Bueno, buenos días para todos. Vamos a arrancar la presentación del día de hoy, enfocándonos en las novedades que presenta Phoenix Contact este año, en 2024. Como todos saben, Phoenix es líder en innovación tecnológica, se enfoca principalmente sus negocios en la innovación constante que genera en sus nuevos productos. Y la idea de eso es presentarlos y viendo cómo toda esa sinergia va acompañando los desarrollos y los desafíos que se van presentando en la industria. Vamos a hacer foco en los principales elementos que quizás más pueden interferir en la industria argentina y también regional, haciendo foco en diversos equipamientos. Por eso vamos a ver la agenda del día de hoy. Vamos a ver en principio las novedades en los sistemas de alimentación, todo lo que tiene que ver con fuentes y UPS. Y las novedades que van apareciendo, algunas que ya fuimos anunciándolas en las distintas presentaciones pasadas, bueno, ya ahora sí como una realidad en los equipamientos ya lanzados al mercado y con las ventajas que traen. Em, Como os decía anteriormente, primero vamos a arrancar con novedades en sistemas de alimentación. Luego sí vamos a seguir con las novedades en cuanto a medición de energía y también manipulación de señales de campo. Luego pasamos a lo que es infraestructura de datos, todas las novedades que traemos en infraestructura de datos y de redes de comunicación, sobre todo en switches, routers y conversores de medios. Y por último, las novedades en interfaces electrónicas, todas las novedades sobre todo en lo que tiene que ver con relés y un producto bastante novedoso que es un relé con protección térmica incluida. Vamos a arrancar, como decíamos, con la, mm, las novedades en sistemas de alimentación. Bueno, parte de este desarrollo ya habíamos arrancado comentando, ¿no? Cuáles fueron los desafíos que tomó Fénix para el desarrollo de las nuevas fuentes de alimentación, en este caso las Trio de tercera generación, básicamente con las premisas de ahorrar espacios en el tablero de control. Luego sí hacer un manejo fácil y rápido para poder manipular los bornes de conexión y de esa forma realizar una conexión rápida y segura, es decir, sin depender del torque que pueda tener un tornillo. Entonces, teniendo en cuenta que son fuentes ensayadas y preparadas para entornos agresivos con vibraciones y atmósferas también agresivas, la conexión Pullin, es decir, la segunda generación del resorte, logra esta característica tan importante que es no aflojarse ante vibraciones extremas. Y también, bueno, buscar un diagnóstico fácil, rápido y claro en dispositivos robustos. Entonces, parte de esas premisas hicieron en lo que es el desarrollo de las fuentes trío de tercera generación, totalmente rápida, una conexión rápida para que sea lo más plug and play posible. Bueno, conservando también las características que ya traía la trío anterior, como es el bus dinámico de hasta un 150% de la corriente nominal durante 5 segundos. Esto es para compensar el inrush de aquellas cargas pesadas, como puede ser un motor o el cierre de una válvula. Eso lo hace que tenga una curva característica de salida muy confiable. Con señalización al frente del equipo, vuelve a tener también la carcasa metálica como era en la primera generación. La segunda generación se implementó la carcasa plástica para lograr bajar el peso del equipo, pero el mercado solicitaba la continuidad de la carcasa metálica y vuelve en esta tercera generación. Y obviamente conservando también las características de amplitud térmica para el funcionamiento de -25 a 70
grados, ¿no? Esto, si bien nosotros ya lo habíamos presentado el año pasado, no quería dejar de mencionarlo porque sí es la presentación a la presentación para esta nueva fuente de alimentación que incluye la protección térmica electrónica incluida en el mismo equipo. Es decir, antes para lograr la protección de cada uno de los canales de salida, es decir, si yo, por ejemplo, hasta ahora veníamos hablando de la protección de entrada en la parte del primario, para agregar una protección en la parte del secundario, la parte de salida de continua, utilizamos circuit breaker, tanto magnetotérmicos como electrónicos, según cuál fuera el requerimiento de la instalación, utilizando un equipo adicional. En este caso ya trae la fuente una versión incluida, estos circuit breakers electrónicos y totalmente programables, configurables entre sí, como ven aquí en el ejemplo que vamos a ver a continuación. De esta forma se logra proteger también a las señales de salida, a la alimentación de salida en 24, para darle, como decíamos siempre, una robustez adicional a la fuente. Siempre hablamos de sistemas robustos en lo que es nuestro concepto Power Reliability, teniendo en cuenta que la fuente es el corazón de la instalación, el control, la gestión de válvulas, todo es a través de la fuente de alimentación, por ende pasa a ser el corazón de la instalación. Entonces, por eso necesitamos que tenga la mayor robustez posible. Cuando hablamos de protecciones de sobretensiones, hablamos justamente de robustecer a la fuente y protegerla de aquellas perturbaciones que puedan venir por dentro de la línea de alimentación, pero también eh, no es relevante, o mejor dicho, no hay que despreciar las perturbaciones que puedan venir por parte del lado de campo, ¿no? O del lado de salidas, que eso también puede generar un paro en la fuente y obviamente un apagón a toda la instalación. Por eso es importante protegerlas tanto a la entrada, como decíamos, como también a la salida. Y por eso vienen opciones de distintos cantidad de canales, entre 4 y 8 canales. Y cada uno pueden ser configurados. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo pueden ser configurados. Primero, obviamente, la conexión a la red y que nos indica el LED indicador. Y luego sí tenemos el selector rotativo que nos va a indicar cuál es el canal en el cual estamos entrados a la configuración. Ahí establecemos la configuración de acuerdo al grado, o mejor dicho, al rango de corriente que vamos a seleccionar con los botones más y menos para ir cada presión hacia arriba o hacia abajo indica 1 amper más dentro del rango de configuración, y eso nos permite configurar cada uno de los canales. Luego vamos a ir girando el selector rotativo para ir posicionándonos en el setup de cada uno de los canales y de esa forma poder lograr la configuración. Obviamente también el LED va a parpadear indicándonos cuál es el canal en el cual estamos configurando, y luego sí re- presionar los botones de más o menos para ir seleccionando la corriente deseada para cada una de las salidas. Obviamente una vez que terminamos de seleccionar todos los canales y configurar cada uno de ellos, damos por finalizada la configuración, volviendo al estado off, o decir, saliendo, apagando el setup de configuración. Y de esa forma ya dejamos la fuente preparada y configurada con cada uno de los canales de acuerdo a los consumos que tengan cada uno de ellos. Eh, Obviamente que cada uno de los LED, al igual que sucedía con los circuit breakers electrónicos, em, la misma función tenemos aquí en la fuente. Cada uno de los LED también es un botón para poder tener un switch on, un switch off en cada uno de ellos, es decir, abrir o cerrar cada uno de esos canales para permitir
agregar, o sin la necesidad de agregar un interruptor em, em, adicional, ¿no? Que incluye más costos o más espacio dentro del tablero. Bueno, acá vemos también cómo son los pulsos de funcionamiento ante ante un disparo sobre corriente, lo que permite la actuación rápida y segura, evitando la autoprotección de la fuente y un shutdown en toda la instalación, que quizás pueda ser momentánea, pero bueno, eso puede generar el paro, como decía anteriormente, el paro dentro del tablero, que puede hacer que se pare el proceso. También tenemos la selectora para ajuste de tensión de salida, que podemos ajustarlo hasta un 90%. Perdón, el LED indica hasta el 90%. La tensión de salida la podemos ajustar hasta 28 volts. Esto, como siempre comentamos, es básicamente para compensar la caída de tensión en instalaciones de un cable largo, donde esa caída de tensión por cable haga que quizás en el extremo más largo de la línea no lleguen los 24 volts, entonces por eso la fuente permite elevar la tensión para compensar esa caída y lograr tener los 24 volts o lo más cercano posible a los 24 volts y estar dentro del rango de tensión admisible del dispositivo que vamos a conectar a esa línea. Eh, por eso también tiene esta versatilidad en todas las fuentes de la línea trío. Em, bueno, obviamente también tenemos los distintos triggers o disparos del LED de información, que nos da distintos estatus, ¿no? Cuando estamos con la tensión por encima del 90% de la nominal, perdón, por debajo del 90% de la nominal, el LED está en verde. Y cuando estamos ya por encima del 90% se pasa a amarillo. Esto nos indica que estamos cerca de llegar a la corriente nominal, es decir, si el consumo de la carga esté por encima de ese valor, la fuente esté sobreexigida y puede que salga por sobrecalentamiento, ¿no? Entonces, por eso este LED indicador nos brinda la información necesaria de modo predictivo para saber de que está a punto de sobrepasar la, el consumo nominal de la fuente, ¿no? Acuérdense que por 5 segundos, pero para condiciones de un inrush, está preparado para hacerlo, pero solamente por ese el rango de tiempo, ¿no? Y obviamente también cuando ya pasamos ese umbral se pone en color rojo, y obviamente ahí sí ya queda constantemente activo. Salvo que cuando parpadee en color rojo, bueno, ahí significa de que la tensión se activó, el Over Voltage Protect, que está por una tensión de salida por encima de los 35 volts. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Bueno, también tiene el contacto seco de reporte para hacer un reporte remoto, más allá de las distintas características. Bueno, también sabemos que cuando está a más de un 90% puede ser que ya se cierre para asegurar también y poder enviar esa señal al contacto remoto, es decir, o al sistema de control que nos permita monitorear la fuente de esa forma. Bueno, y como decíamos también, esta nueva fuente de alimentación, más allá de todos los reportes que comentamos a nivel visual y contacto seco, también posee comunicación IO-Link, este protocolo que cada vez está teniendo más presencia dentro de entornos industriales. Todo lo que hablamos hasta ahora, de acuerdo a la complejidad que tiene la fuente en el área de protección, se entiende que está relacionada a una instalación que así lo requiera, por ende también es necesario
o puede ser necesario también que sea monitoreada en forma exhaustiva, más allá del contacto seco, con información adicional, como por ejemplo cuál es el consumo que tiene cada uno de los canales, cuál es el estatus de cada uno de los canales que preconfiguramos, es decir, cuál es la corriente que está circulando por cada uno de ellos. Y toda esa información puede ser reportada y relevada a través del protocolo IO-Link. Es un protocolo serio para aquellos que no lo conocen, pueden ser conectadas a cualquier gateway IO-Link o el PLC, ¿no? En nuestro caso, en el ejemplo que estamos viendo, un PLC Next con entrada IO-Link nos permite integrar esta información al sistema de control de la planta. Por eso es importante conocer esta fuente con estas versatilidades en soluciones de 40 amperes para la línea trifásica o 10 y 20 amperes para la línea monofásica, ¿no? Por eso, más allá de y soluciones en 8 canales y en 4 canales. Como le decía anteriormente, también la integración de contactos push-in, que esto ya como mencionábamos, está incluido en la trío segunda generación. Esta tercera generación también los incluye, de modo tal de que si utilizamos cableado con punteras, la conexión es mucho más rápida. También se incorpora esto de la conexión frontal. ¿Por qué? Porque esta fuente está diseñada o pensada para utilizar en fabricantes de máquinas, donde por ahí el tablero de la máquina es compacto y el espacio disponible dentro del tablero es muy poco. Entonces, una conexión frontal nos permite liberar espacio tanto arriba o abajo, es decir, entre las distancias a los cable canales, como también de costado para las distancias o el aprovechamiento del Real DIN. Entonces, esta conexión frontal nos permite esa versatilidad para poder ampliar y mejorar el espacio dentro del tablero, ¿no? Optimizarlo mucho mejor. Como decía, sistemas de protección de 4 y 8 canales, gestión de consumo por prioridades, es decir, podemos estandarizar o mejor dicho, configurar cuáles son los canales prioritarios. Esto sí se hace a través de IO-Link, dándole prioridad a los canales, por ejemplo, que alimentan al sistema de control o a los sistemas críticos, para que en el caso de una sobreconsumo, los que salgan fuera de servicio sean los canales no prioritarios. De esta forma, si crece el consumo, se bloquean esos canales, pero no los canales prioritarios o los que tengan la, la selección de la alimentación crítica. Bueno, como decíamos, la conexión Purgim posee esta característica de poder liberar espacio. eh, y liberar esfuerzo de cableados. Implementación de IO-Link, la primer fuente del catálogo Phoenix Contact que integra IO-Link, porque salió primero este y después la Queen. Ahora ya las dos líneas tienen comunicación IO-Link, pero sí son las primeras fuentes del mercado con comunicación. Obviamente, bueno, el ahorro de espacio respecto a la generación anterior, mejorando los tamaños, ¿no? Esto obviamente se debe a las mejoras continuas que está teniendo el desarrollo electrónico, sobre todo la electrónica de potencia, utilizando materiales aún más pequeños y optimizando mucho mejor el espacio, sobre todo también para la convección de calor, ¿no? Bueno, sí, ahora sí, sí, ya seguimos con el resto de las novedades. Pasamos a las fuentes de alimentación de la línea STEP. Acuérdense que nuestra línea de alimentación STEP tiene el factor de forma, perdón, formato DIN. Este factor preparado para los paneles con subpanel, como si fuesen térmicas, en formato DIN, orientado también a la parte de domótica. Enfocados en domótica, por eso tenemos un suministro de alimentación para bus de KNX, para aquellos sistemas de BMS, Building Management System, la gestión de edificios mediante este tipo de protocolo, este
tipo de plataformas de KNX orientada a estas soluciones, ¿no? Bueno, ya tenemos dentro de nuestra paleta o nuestro portfolio de productos em, esta fuente de alimentación dedicada para todos estos dispositivos. Las características son básicamente que tienen las tensiones especiales que utiliza este protocolo para alimentar cada uno de sus módulos, y obviamente con un rango de tensión de entrada bien amplio que va de los 85 volt hasta los 264 volt en continua, permitiendo utilizarse tanto para redes de 110 como para las de 220. Bueno, también tenemos estas aplicaciones o este alimentador en 48 volt de salidas para lo que es alimentación de redes de edificio, lo que es la alimentación PoE. Vamos a ver también que dentro de las novedades de este año también incorpora un switch con características para Real DIN en formato DIN, y por eso la idea es de esta fuente como complemento de ese switch poder alimentarlas mediante el mismo factor de forma, es decir, elementos que puedan entrar en un Real DIN con subpanel para ese formato y poder integrarlas, por ejemplo, al lado de otras térmicas o disyuntores que estén instalados en el mismo tablero, sin necesidad a veces de tener que bajar el caballete para las térmicas, que eso lleva un costo y un tiempo adicional en la confección o el desarrollo de un tablero justamente con subpanel para térmicas y diferenciales. Conserva las características de temperatura de 10 hasta 70 grados del rango de funcionamiento. Casi que tenemos un rendimiento mayor al 94%. Esto hace que sea eh, de las fuentes más eficientes de nuestro catálogo y también del mercado, haciendo que, bueno, sea muy fácil de implementar. Y en el mismo orden de fuentes de la línea STEP con formato DIN, teniendo en cuenta también una de las demandas actuales del mercado, donde muchas automatizaciones se están resolviendo con tarjetas de Arduino o circuitos de Arduino o Raspberry, donde estos equipos son alimentados mediante un conector USB, tanto USB-C o USB mini. Para ese tipo de soluciones incorpora Phoenix esta fuente del formato DIN también de la línea STEP para poder alimentar justamente ese tipo de soluciones eh, en 5 volt y hasta 3 amperes, es decir, como si fuese un cargador rápido, y de esta forma también poder solucionar la gestión de energía para este tipo de dispositivos. Es decir, como bien sabemos, por ahí estos dispositivos no son industriales, pero agregándole una fuente STEP con características industriales le da esa robustez dentro de la parte de alimentación, que quizás es una de las partes más importantes, con una robustez industrial a un entorno que quizás no lo sea. Por eso vienen los dos formatos, tanto en USB-A como también en USB-C. También dentro de este formato incorporamos también la fuente Step 3 en formato DIN, pero en este caso la línea flat, es decir, la línea plana, sin espacio, sin consumir espacio adicional dentro del tablero, de una salida de 3,75 amperes, pero con coating, es decir, son las fuentes para atmósferas agresivas, vienen con un tratamiento de barnizado especial dentro del circuito electrónico para aquellos entornos agresivos donde por ahí tengamos presencia de ácido clorhídrico en el aire o cualquier otro tipo de óxidos que pueda causar un desgaste o una degradación dentro de los circuitos de cobre de las placas electrónicas. Y es por eso que estas fuentes, ya en estas características para esos tipos de tableros especiales,
que antes, bueno, estaban incluidos en la línea Trio y en la línea Queen, ahora también los incorpora en la línea Step, teniendo en cuenta que obviamente que ya hoy por hoy los consumos por ahí no son tan grandes, sobre todo teniendo en cuenta que hay sistemas de control pequeños en distintas locaciones de la planta, ya no un sistema de control general, sino que varios sistemas de control distribuidos que reportan a través de comunicación un sistema de control estándar o central. Y obviamente en entornos agresivos requiere una alimentación para esos tableros compactos o pequeños, con características para esos entornos agresivos, y es ahí donde pasa a ser un jugador importante esta fuente de alimentación compacta. Bueno, dentro de las novedades, ahora sí pasamos a los sistemas de almacenamiento de, de energía. Tenemos las fuentes Trio, perdón, las módulos de batería de la línea Trio para justamente la línea Trio UPS, eh, con la misma tecnología que las generaciones anteriores, pero incorpora unos nuevos diseños respecto a la batería, es decir, son baterías de plomo con la tecnología GM, eh, de la malla de fibra de vidrio absorbente, que permite utilizarlas en cualquier posición y mantenerlas que sean libres de mantenimiento, es decir, no requiere que se recargue su líquido interno para compensar la generación del ácido, pero sí hace que sea totalmente libre de mantenimiento con su fusible correspondiente y demás, y distintos tipos de capacidades, desde 1 ampere hasta 11 ampere, eh, perdón, de 1 ampere hasta 40 ampere hora, en este tipo de equipo. Una vida útil que incluso para hasta 20 grados de temperatura puede llegar hasta los 6 años de duración, y un rango de temperatura que va de los 20 hasta los 50 grados, ampliando aún el rango existente, ¿no?, que tenía la generación anterior. Ahora sí pasamos también a la fuente, o mejor dicho, a la línea de baterías de la familia Quint. Recuerden que, para hacer un repaso, estas baterías traen incluidas un módulo de comunicación que permite conectarse y comunicarse con el sistema UPS. Esto permite que el sistema UPS no solo reciba la información del tipo de banco que estoy conectando sin necesidad de hacer una configuración adicional, es decir, el sistema reconoce cuál es el banco que estoy conectando, pero a la vez también dentro de esa comunicación tiene una serie de, de informaciones adicionales que entrega al fabricante de baterías, que son muy importantes para la gestión de la carga. De esta forma podemos saber cuál es la corriente de carga que necesita ese banco, cuál es obviamente la capacidad, cuál es la fecha de fabricación. Por eso son módulos de comunicación que van incorporados en estas baterías, que son grabados y una vez que se ensamblan esas dos baterías. Recuerden que todas las baterías de este estilo que estamos comentando son baterías de 24 volt, por ende dentro de cada uno de estos módulos tiene dos bloques de baterías de 12 volt en serie, y este dispositivo de comunicación es el que coloca justamente la serie entre estas dos baterías para lograr los 24 volt, e incorpora esta información que es escrita y guardada una vez que se confecciona cada uno de los módulos, y se guarda para que cuando sean utilizadas la fuente tome esta información y ya sepa no solo las características de la fuente, o del bloque de fuente, sino también la fecha de fabricación, por ende saber cuál es la fecha de vida útil de ese banco de batería, para poder establecer parámetros de previsualización o eh, de mantenimiento predictivo, evitando de esta forma, por ejemplo, que se llegue a la vida útil de la batería y el sistema pierda alimentación de respaldo, ¿no? Entonces, de esta forma se pueden hacer mantenimientos predictivos que permitan
saber cuál es el estado de la batería en forma anterior a que cumpla con su vida útil. Entonces, como decíamos, el sistema de gestión de la batería mediante esta tecnología IQ, que garantiza la disponibilidad superior del sistema. De esta forma podemos hacer un control inteligente de la batería, es decir, cuándo debemos gestionar o hacer una gestión de carga, saber cuántos ciclos de carga soporta esa batería en base a esta información que ya trae en su protocolo de comunicación, y de esa forma también establecer cuáles son los ciclos que ya se hicieron para saber también el desgaste que tuvo ese banco. Obviamente que vemos también el estado de salud y el estado de la carga también, administrando de esa forma un poco más predictiva la gestión. Obviamente que esto nos permite hacer una carga inteligente, entonces esto hace que poder gestionar, por ejemplo, una recarga rápida o una recarga común, para obviamente una recarga rápida cuando descarga la tensión de batería, es decir, cuando estoy por un modo cuando estoy mediante módulo autónomo por un periodo muy largo de tiempo que requiere llegar a una tensión de flote lo más rápido posible, entonces recién ahí es cuando se gestiona un almacenamiento o una corriente de carga rápida que permite lograr la estabilidad a esa tensión de flote de forma eh, mucho menos prolongada en el tiempo. Dentro de estas novedades aparece esta fuente de 110 ampere-hora. Recuerden que hasta el momento nosotros teníamos dentro de nuestro portfolio de 3, de 7, de 12, 24 y 40 ampere-hora. Ahora se incorpora también el de 110 ampere-hora, un banco de mucha más capacidad. Esto era un requerimiento que estaban haciendo muchos clientes, más que nada porque son locaciones que quizás están colocadas en lugares muy remotos, donde por ahí intervenirlas o llegar hasta esos lugares requiera movilizarse por a veces días de movimiento, lo que hace que requieran una autonomía muy prolongada en el tiempo. Entonces, por eso era una de las demandas tener bancos de baterías más grandes, y por eso, bueno, llegamos a satisfacer esa demanda con esta nueva fuente muy esperada en el mercado, perdón, fuente no, este nuevo banco de baterías de 110 ampere-hora. Hablaba de fuentes porque en mi cabeza sí estoy pensando en que el año pasado también presentamos la fuente cargadora de batería, justamente apuntando a bancos de gran magnitud para compensar la corriente de carga que tienen las UPS, eh, y teniendo en cuenta que son bancos de almacenamiento de energía muy grandes, es necesario tener una fuente cargadora. Por eso combinarla a las UPS de la línea Queen con la Queen Charge es el complemento ideal para este tipo de bancos. Fíjense que bueno, ahora sí llegamos a las 110 horas de duración con con un ampere de consumo. Por eso es uno de los grandes puntos o de las grandes novedades a destacar de este año. En lo que tiene que ver con Caparroc, recuerden que Caparroc era nuestro sistema de protección electrónica para corriente, sobre corriente, con comunicación integrada. Esto lo presentamos ya hace 2 años, este sistema modular, similar a lo que veíamos en las líneas trío, pero bueno, ya en este caso ya con multicanales totalmente configurables, es decir, que podemos ir armando la solución en base a la cantidad de circuitos de salida que tengamos. Esto nos permite armar la configuración que deseamos y comunicarla, integrarla a entornos de comunicación. En este caso, la novedad es este nuevo bloque o cabecera de alimentación con comunicación integrada.
en este caso para redes Ethernet IP, es decir, ya viene preparada para integrarlas a entornos con este protocolo y poder integrar toda la información del sistema de protección de alimentación mediante este corte. También dentro de las novedades de este año, también tenemos las protecciones contra sobretensiones de la línea SPP, es decir, una protección adicional, o mejor dicho, una protección similar a las características anteriores, pero con la posibilidad de incorporar en la línea de protección tipo 2, que ya era la más angosta del mercado, ahora también lo sigue siendo, pero incorpora también la posibilidad de poder hacer la conexión en B, ¿no? Es decir, optimizar espacio del tablero y conectarlo en serie, es decir, conectar la línea de alimentación en cada uno de los bornes y salir también, entrar y salir para hacer una conexión en B, por eso hablamos de la B corta. Esto nos permite optimizar también espacios dentro del tablero con este nuevo housing, eh, manteniendo las características que ya tenía la protección contra sobretensiones para tipo 2. Ahora sí, si pasamos a las novedades en lo que es entorno de medición de energía y señales de campo, vamos a ver que dentro de los highlights de este año aparece este medidor de energía para corriente continua, ya homologado para la implementación Einrich, que es una de las primeras que apareció en lo que tiene que ver con medición de energía continua. Esto es para aquellos que no escucharon todavía, una de las grandes novedades teniendo en cuenta de que el estándar DC Grid está siendo cada vez más importante, sobre todo en entornos de gestión de datos o data center, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente son sistemas que utilizan la gran mayoría todos los servidores, son equipos que utilizan energía continua. En muchos casos también la generación renovable que tienen estos servidores, que a veces están en locaciones en el medio de la nada, más allá de que tienen alimentación de, de corriente alterna por parte de la distribuidora, pero sí la alimentación que tienen por parte de generadores propios, como puede ser eólicos o solares, es en continua. Y luego, obviamente, todas las UPS, el almacenamiento de energía que tienen todos estos servidores, también es en continua. Entonces se opta para bajar las pérdidas que pueda tener las líneas de conversión de alterna a continua y luego de vuelta a alterna y luego de vuelta a continua. Entonces, para bajar todos esos costos, se empiezan a utilizar entornos en continua, en corriente continua. Obviamente también otro de los usos es el poder medir el consumo que tienen los cargadores de autos eléctricos en corriente continua. Pero bueno, para ese tipo de aplicaciones aparece este medidor de energía para corriente continua, capaz de medir señales, o mejor dicho, tensiones de hasta 650 amperes y hasta 1000 volt en corriente continua, a través de esta barra que vemos aquí de conexión mediante la tecnología de eh, efecto Shunt, es decir, una resistencia de contraste que permite medir la tensión y la corriente que va circulando a través de este borne que tenemos aquí, con comunicación RS485 para poder integrarla a las redes existentes, y con también ya incluido el Smart Meter Gateway, que es un protocolo muy utilizado sobre todo lo que tiene que ver con entornos de cargas de vehículos eléctricos. Pantalla de 7.2 dígitos y la fuente de alimentación es en 24 volt de continua también. Para ver un poco el desarrollo que está teniendo este equipo, para ver un poco también
en la hoja de ruta es un producto muy nuevo, los desarrollos, bueno, en principio es en 485, pero bueno, ya la idea es que para mediados o fines de este año, mejor ya estamos a mediados, pero fines de este año ya se presente en la, en la feria de CPS la nueva versión con Modbus incluido o con ya protocolos Ethernet para poder integrarlos a las redes de comunicación bajo este protocolo. Obviamente que esto también se incorpora a la línea completa de soluciones para vehículos, las estaciones de carga de vehículos eléctricos. Pero bueno, en resumen, las características principales de poder medir hasta 650 amperes y hasta 1000 volt de corriente continua en un equipo realmente muy compacto es realmente muy importante. Con rango de temperatura también muy agresivos, que puede ir de los -40 hasta los 80 grados en dimensiones bien compactas de 107 milímetros por 116 milímetros con una profundidad de 67. Eh, y bueno, esto hace que permitir integrar la medición de corriente continua, que es bastante compleja, en un entorno bien pequeño y compacto. Dentro de las soluciones también dentro de lo que tiene que ver con interfaces y medición de dispositivos de campo, también está esta nueva interfaz de barreras analógicas del formato, perdón, Mini MCR2, de este formato que ya habíamos presentado hace un par de años, que incorpora ahora sí soluciones para zonas explosivas o zonas intrínsecamente explosivas o zonas X. Por eso ya también se incorpora, vamos a estar hablando de esto más en detalle en presentaciones que vamos a estar dando en los siguientes meses, donde vamos a estar enfocándonos nuevamente en lo que tiene que ver con las señales o gestión de señales de campo. Pero bueno, era importante mencionarlos que si bien el año pasado ya habíamos presentado dos de estos modelos, ahora ya se incorporan la línea completa, ¿no? Para medición tanto de señales en tensión corriente, sobre todo en corriente, que son las utilizadas para este tipo de zonas, y también incorpora las señales de temperatura, tanto en RTD como en termocuplas. Rango de tensión similares al de toda la familia, de -40 a 70 grados centígrados, que lo hace totalmente muy amplio para poder utilizar en distintos entornos de amplitud térmica muy agresiva. Y obviamente también incorpora esta solución en zona intrínseca en 6,2 milímetros, ¿no? El mismo formato de toda la familia MCR2 eh, para optimizar mucho mejor el espacio dentro de un tablero. También posee el accesorio de TIBAS, como es este que vemos acá, para ahorrar en grandes volúmenes de equipos, ahorrar el cableado, ¿no? Entonces permite distribuir la alimentación a través de ese módulo TIBAS. Ahora sí pasamos a lo que tiene que ver con la infraestructura de redes y datos, en las novedades que tenemos dentro de este portfolio. Acá sí arrancamos con los conversores de medios Ethernet, en este caso para convertir redes de cable de cobre a redes de fibra, en este nuevo formato, la línea MC1000. El mismo formato muy similar, o mejor dicho, el mismo formato que la línea de switch desde la línea 1000, un formato bien compacto que permite integrar y optimizar mucho espacio dentro del tablero, con varios tipos de conexión de fibra de vidrio, el SC duplex, el SC simplex o con conectores ST o LC o SFP. Esto permite, obviamente, integrar las distintas opciones de fibra que hay en el mercado, que existen en el mercado, para poder, sobre todo, integrar una red de cobre a una red de fibra, que es hoy por hoy una de las grandes tendencias que están teniendo en los grandes entornos industriales, no solo ya por distancia, sino también por los ruidos que puedan tener las distintas instalaciones industriales, que hace que, bueno, podamos lograr distancias
de hasta 80 kilómetros y armar, por ejemplo, anillos redundantes, que es una de las cuestiones que hoy por hoy está atendiendo el mercado de las comunicaciones industriales. Dentro del portfolio de Getwise que tiene Phoenix, muy completo. Acuérdense que es uno de los portfolios más completos del mercado, permitiendo la integración de distintos protocolos que existen en entornos industriales. Obviamente ya el entorno industrial a nivel de protocolos ya quedó limitado, es decir, la cantidad de protocolos que existen son los mismos de hace ya un tiempo. Eso ya existe dentro del portfolio y ahora sí lo que es la necesidad de poder integrarlos a nuevos protocolos, o mejor dicho, protocolos de otros entornos, como el caso de protocolos de entornos de IT, como el MQTT, ya totalmente integrado a la industria, ¿no? Obviamente que son protocolos que permiten integrarlo de una manera muy fácil. De esta forma, el protocolo MQTT es muy ligero y eficiente, ¿no? Que requiere pocos recursos para la implementación, capacidades muy limitadas, puede escalarse fácilmente, ¿no? Comunicarlos o integrarlos, mejor dicho, a dispositivos IoT, es decir, poder integrar un equipo Modbus, por ejemplo, que tengamos en cualquiera de los entornos industriales, que es uno de los protocolos industriales, a un protocolo MQTT que ya se puede integrar fácilmente a una nube, ¿no? Integrar cualquier cosa de Internet de las cosas. Obviamente que también ofrece los tres niveles de calidad de servicio, ¿no? Es decir, esto de que decir, bueno, podemos ofrecer una comunicación de los tres puntos, ¿no? Es decir, porque no solo establecer el nivel de QoS, de Quality of Services, que tiene que ver con al menos una vez, es decir, bueno, yo envío este mensaje con el mejor esfuerzo posible, sin evitar de que ese mensaje se consulte o se confirme de que llegó. Después tenemos la opción de el QS1, que es al menos una vez, es decir, que ese mensaje se envía, de esa forma se confirma que llegó y después sí se optimiza. Y obviamente tenemos el QS2, que es exactamente una vez, asegurando de que ese mensaje se envíe y se confirme al menos, o mejor dicho, solo una vez. De esta forma permite no colapsar la señal de información, no llenar el sistema de comunicación de datos que por ahí no son tan necesarios, es decir, optimizando estas consultas que permiten no saturar la red, ¿no? Entonces, por eso lo hace un protocolo mucho más eficiente, teniendo en cuenta que hoy por hoy la información que viaja a través de las redes de datos es muy grande, aún cada vez creciendo día tras día, y entonces cuanto más eficiente sea, mejor es, y obviamente el protocolo MQTT viene a aportar esa gran ventaja para la optimización de las redes. Entonces, por eso pasa a ser un protocolo muy utilizado hoy por hoy, o totalmente ya integrado a redes industriales, y es por eso que la demanda de esto está siendo muy importante en la industria, y es ahí donde el gateway de Modbus a MQTT viene a cumplir un factor muy importante. También dentro de los desarrollos es importante destacar el nuevo WLAN, el nuevo router industrial, en este formato que ya teníamos en nuestro portfolio con las versiones anteriores, en este caso ya en Wi-Fi 6, ¿no? El Wi-Fi 6 que permite hasta, obviamente, una mayor velocidad y eficiencia en las redes inalámbricas, que puede llegar hasta 9.6 gigabits por segundo, ¿no? Entonces esto permite no solo mejorar aún más el manejo de redes, sino también que sea mucho más eficiente, ¿no? El mismo punto que hablábamos anteriormente. Hoy por hoy el tráfico de redes lleva mucha información, y es por eso que cuanto más eficiente sea, mejor es, no solo para no saturar las líneas de comunicación, sino también para que
la velocidad de esos procesos o de esos tráficos sea lo más rápida posible. También incorpora la tecnología MU-MIMO. Si se acuerdan, hasta hace unos años atrás teníamos la característica MIMO, multi-user perdón, multi-input y multi-output. Ahora incorpora la sigla MU al principio de multi-user, es decir, que permite gestionar aún mayor cantidad de usuarios que transiten a través de ese router para gestionar mejor la eficiencia, ¿no?, de la comunicación. Y obviamente el Wi-Fi 6 también permite la menor latencia, que reduce los tiempos de respuesta de la red, que obviamente para entornos de juegos, por ejemplo, que no es el caso, pero sí en entornos imagine que esto mejora notoriamente videoconferencias o juegos, ¿no? Lo que tiene que ver con Wi-Fi 6 y en entornos industriales aplicado a, por ejemplo, comunicación de alta complejidad, como pueden ser protocolos de seguridad y demás, aún es mucho más importante, ¿no? Por eso, acompañando los desarrollos tecnológicos que vienen del lado de INPE, pero ya incorporándolos a la industria en entornos industriales que permitan mucho mejor rendimiento, ¿no? Obviamente que también es compatible con Wi-Fi 4 o 5, los predecesores a ellos, y obviamente que es fácil de integrar a cualquier entorno ya existente, ¿no? Después, bueno, continuando con los routers de seguridad, en este caso la línea EMGAR, que incorpora ahora la solución no solo de la línea 1100 y 4300 con mayor puertos de comunicación y con alimentación redundante para poder establecer también una redundancia en la alimentación. Se entiende que son sistemas críticos, como sucede también con los switches, y por ende también requieren una doble alimentación y es por eso que también tienen una redundancia. Para los que no lo conocen, son routers o mejor dicho, que permiten realizar un túnel VPN seguro, es decir, para aquellos entornos industriales donde yo necesite certificados de acceso que no vulneren la ciberseguridad o la seguridad informática y que los que tengan acceso a esta red local o la interconexión con el exterior de ese sitio o esa infraestructura industrial sean clientes conocidos y seguros. Entonces, de esta forma permite que los accesos, estableciéndole túneles VPN, sean seguros y con entornos industriales, ¿no? También dentro de las novedades están las redes, el router 5G para ya poder incorporar también lugares de conexión de 5G, que hoy por hoy ya empieza a ser mucho más masivo en distintas grandes ciudades. Bueno, nosotros hasta el momento teníamos los routers de 5G, perdón, de 4G, y a partir de ahora sí ya incorporamos el router de 5G para poder integrarlos a todos a todos esos entornos industriales, ya con las ventajas de latencia, de mucho mayor latencia que tiene el 5G, con la posibilidad de poder integrar hasta 4 conexiones de gigabit. También incluimos dentro de las novedades al switch SPE. Para los que no lo conocen, SPE es Single Pair Ethernet, que en este caso hasta 8 puertos de conexión de SPE, el Single Pair Ethernet, lo que nos permite es lograr redes de comunicación en Ethernet a través de un par de cables. Esto es muy utilizado en entornos industriales, ya que nos permite extendernos hasta 1000 metros de longitud, 10 veces más que un entorno de Ethernet convencional. Y es fácilmente reconvertido, sobre todo porque en entornos industriales antiguamente se utilizaba, por ejemplo, el protocolo RS485, que también va por redes de 2 cables. Esto nos permite fácilmente usar esas conexiones o esos tendidos existentes para, en vez de tener un protocolo serie, pasarlo directamente a un protocolo Ethernet.
utilizando ese par de cables distribuido en la línea existente o en la planta. Esto, bueno, obviamente, ya migrar a una línea Ethernet obviamente nos permite lograr mucho más ancho de banda, también nos permite obviamente integrar y alimentar a esos sensores que van a través conectados a través de la línea SPE, es decir, no solo eh, comunicarlo, sino también alimentar a todos esos sensores existentes. Obviamente, como decía anteriormente, no es necesario cablearlas, sino que, o hacer a cableados nuevos, mejor dicho, sino utilizar el cableado existente. Y obviamente después ya integrarlos a los protocolos que ya estén dentro de Ethernet, ¿no? Que puede ser Profinet, Modbus o hasta incluso MQTT, como estábamos hablando antes. También tenemos como novedad la presentación de los nuevos alimentadores de equipos para PoE. Esto que veíamos hasta 8 puertos PoE en alimentación, incluso también con la posibilidad de gestionar cada uno de ellos y monitorearlo gracias a la web embebida. Esto nos permite, bueno, no solo hoy por hoy ya el PoE está utilizando, como decíamos antes, ¿no? Las redes Ethernet están muy utilizadas en entornos industriales y obviamente también la reducción de cableados hace que, ya que utilizamos redes Ethernet, utilicemos con PoE, con Power on Ethernet, alimentación a través del cable de Ethernet y estas alimentadores de equipos vienen a complementar esa demanda en el mercado. En el mismo orden de las cosas, como comentaba anteriormente, en formato DIN tenemos este nuevo inyector de PoE, como el formato de las fuentes STEP, eh, de hasta 30 watts por puerto, que nos permite justamente integrar estas soluciones, sobre todo, por ejemplo, para domos o cámaras IP fijas que son alimentadas mediante puertos Ethernet por PoE y viene a complementar esa solución o esa demanda también que comentábamos anteriormente en la línea de fuentes este. Y por último, una de las grandes novedades también, primero voy a mencionar conexión rápida a Modbus de estos, ¿cómo se llama? Mochila de conexión o cabecera Modbus RTU para los equipos o para los switches, o mejor dicho, los relés switchables, ahí está, que nos permite vincular hasta 8 relés, muy parecido a lo que teníamos en lo que es la mochila de conexión de, de Mini MSR2, pero en este caso ya para relés directamente. Es decir, de esta forma nos permite, por ejemplo, monitorear e integrar una solución de Modbus RTU, una solución de hasta 8 entradas digitales o salidas digitales mediante el relé, es decir, integrar esa interfaz electrónica que convierte la señal de campo a la señal de local o integrarla a una señal de comunicación mediante un contacto seco, que en este caso puede ser un relé mecánico, un relé de estado sólido, obviamente dependiendo de las características de ese switcheo que necesito, e integrarla fácilmente a una red de comunicación Modbus RTU mediante 485. Y ahora sí, el producto que de los más importantes también es el relé con fusible electrónico incorporado, es decir, ya tenemos un relé que no solo permite conmutar señales de campo, sino también protegerlas a esa señal. Antes utilizábamos, por ejemplo, un fusible electrónico de vidrio, por ejemplo, para proteger a esa señal que viene de campo. Bueno, hoy por hoy ya la tiene integrada y un configurador totalmente, un ajuste de esa configuración de protección electrónica configurable a través de Deep Switch. Entonces, de esta forma, integrar una protección electrónica de sobrecorriente a un switch de interfase hace que se optimice mucho más espacio dentro de un tablero, ¿no? Entonces,
esta gran ventaja que era una demanda que estaba teniendo el mercado desde también hace un tiempo, bueno, también viene a ser completada con esta solución. Después también por último tenemos el inversor de señales compacta también para entrar con salidas PNP y salir con NPN o al revés. Entonces también que es una demanda que existía en el primer catálogo de Fénix, después se discontinuó, bueno, y ahora vuelve al portfolio con esta solución ya con el nuevo formato en 6,2 milímetros con conexión pushing integrada, tal como es toda la línea completa. Bueno, ahora sí llegamos al final, me extendí un minuto. El link lo estoy buscando, pero bueno, si no hay más consultas por mi parte, me despido, agradeciéndoles a todos por participar. Y bueno, nos vemos en la próxima presentación que le estaremos avisando por los canales de siempre. Les mando un abrazo grande y que tengan buena semana para todos.